otra escapadita? Bueno, entonces escucha esto, mirá. ADT Alarmas te ofrece la posibilidad de instalar un sistema de alarma completo de última generación para tu casa o comercio gratis. Escuchaste bien, te instalan todo el sistema de alarma sin costo. Pero además, y solo por esta semana, los primeros 6 meses abonas solo la mitad de la cuota, o sea, 50% menos, hasta el mes de agosto. Aprovechen esta oportunidad por tiempo limitado, 6 meses a la mitad de la cuota. Estamos de acuerdo que es una oportunidad imperdible, ¿no? Así que aprovechen llamando ya al 0800-8238 o ingresando en la web www.adt.com.uy. Les repito, ADT 0800-8238 y pidan asesoramiento sin compromiso hasta la prueba, llame y consulte. ADT día y noche protege lo que más querés. Retomamos el debate, si les parece. Había quedado en el tintero un poco qué podía llegar a pasar sin tener ninguna... porque yo entiendo, puede haber en la sociedad una sensación de que penalmente alguien tenga que pagar por esto. Bueno, pero ojo, una mala gestión no es un delito, ¿no? Ahora sí tiene costo político, o no, dependerá. Por eso pregunto, ¿qué pasa con la figura de un Sendic? ¿Qué pasa con la figura de un Martínez, que también se arrastra en este problema de ANCAP? Es muy importante plantearlo porque eso nos lleva al corazón del problema político que hoy tiene enfrentado el Uruguay. ¿Cuál es? El enfrentamiento entre el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el vicepresidente Raúl Sendic. Fue muy claro cuando comenzaron las primeras denuncias a nivel político sobre la gestión de ANCAP y el pedido de comisión investigadora, fue muy claro que Raúl Sendic no quería comisión investigadora. Era obvio, era obvio. ¿Quién inclinó la balanza? El presidente Vázquez, y luego Sendic aceptó que se hiciera la comisión investigadora. Desde entonces ha habido tiras y aflojes. ¿Y cómo desemboca? Con este pedido de renuncia, de remoción más bien del directorio de ANCAP, frente al cual trasciende hoy en la prensa, porque siempre, en fin, hay gente que informa a los periodistas, que el vicepresidente Sendic se enfrentó al presidente Vázquez oponiéndose a la remoción de los directores de ANCAP. Esto significa que en la cúpula, en lo más alto del Poder Ejecutivo del Estado uruguayo, hay dos personas que están enfrentadas y son del mismo partido. Es una situación inédita. Yo no conozco en la historia política reciente del país un asunto de esta gravedad institucional. Presidente de la República por un lado, vicepresidente por otro, enfrentados y del mismo partido. En un partido que, si bien tiene mayoría absoluta en el Parlamento, porque así lo determinó la ciudadanía, en distintas votaciones, y estamos viendo ahora el caso de la venia pedida para el ex vicepresidente Hierro del Partido Colorado como embajador en Perú, estamos viendo que hay discrepancias también. En todos los temas importantes hay discrepancias en la bancada de gobierno. En este también. Entonces, el nombre de Sendic es muy importante por muchísimas razones, pero la más importante de todas es que es el número 2 de la estructura del Estado uruguayo. Y esto claramente lo afecta y por lo tanto afecta a la cúspide del Estado uruguayo. Bien, esa es una mirada obviamente desde la oposición. A mí me gustaría otra mirada. No. Es una mirada objetiva de la Constitución. Es una mirada, Graciana, es una mirada. A ver, Eleonora. Creo que no, que el enfrentamiento Vázquez-Sendic no existe. De hecho, Sendic ha sido respaldado por el presidente Vázquez. Ya llevándolo en su fórmula como vicepresidente, porque estas cuestiones de ANCAP se conocen desde antes, se vienen hablando desde antes. Pablo ha dicho de la citación a esa comisión por los problemas que había. El tema de ANCAP y de la... cuando se ha dicho que se ha hecho mucha publicidad, cuando se ha dicho que se han hecho inversiones demasiado costosas en poco tiempo, Sendic estaba al frente y Sendic fue avalado y elegido, entre otros, por el hoy presidente Tabaré Vázquez para que lo acompañe en la fórmula. Que haya diferencias con respecto a algunos temas me parece normal y me parece claro. Ahora, que hay un respaldo de Tabaré Vázquez a Sendic, me parece que no, que lo hay. O sea, hoy yo no veo que haya un enfrentamiento entre Tabaré Vázquez y Sendic. Sí, entre otros sectores del Frente Amplio, con el sector de Sendic, el Frente Liber Sereñi con Compromiso Frente Amplista. Realmente ahí sí hay un enfrentamiento y se ha notado, pero no me parece que sea del presidente con el vicepresidente. O sea que este no sería un caso en el que estaríamos rehenes de un conflicto político interno. Sí, pero no del presidente con el vicepresidente. Sí estamos, no sé si rehenes, sí hay un conflicto dentro del Frente Amplio, pero no es entre el presidente y el vicepresidente. Marta. Lo que es más importante es que la figura de un vicepresidente, independientemente que esté del mismo lado, ¿no?, que el presidente, lo más grave es que un vicepresidente esté vinculado a esta situación. Me parece que eso es lo más dramático, porque tenemos un jefe que puede llegar a ser el presidente sustituto si Vázquez por X, A o B no está, que tiene una mancha que lo ronda
en la cabeza. Entonces creo que eso es lo grave y creo que tendría que ser el primer interesado en que se aclarara la situación para que su figura quedara nítida como debe ser un vicepresidente. Yo matizo la opinión de Graciano y paradójicamente me siento más cercano a la opinión de Leonora, en el sentido de que no es... el conflicto no es presidente-vicepresidente, sino que claramente es un conflicto vicepresidente-ministro de Economía. Esos dos sectores del Frente Amplio no es que estén en conflicto, están en guerra abierta y estamos padeciendo toda esa guerra. Y cuando yo hoy comentaba la preocupación de la interna dentro del Partido Socialista, es una preocupación que tenemos que tener todos los uruguayos, porque el Partido Socialista ahora se está debatiendo entre si apoya al Frente Libre Sereñi, donde hay pragmatismo, donde hay una visión que puede ser discutible, pero es más ajustada al realismo, y el otro frente, que es el frente de los disparates administrativos y la idea de que las empresas públicas tienen que dar déficit. Lo que quiero darte, justamente, no está en ninguno de los dos y deambula de uno al otro, porque la educación es un ejemplo. En la educación, Vázquez terminó inclinando la balanza hacia los enemigos de la renovación, los enemigos de Mir, de Filgueiras, y se quedó con Neto y con la gente que pertenece claramente al ala MPP, al ala retardataria del Frente Amplio. Cada conflicto tiene que ir para un lado o para el otro. Me parece que como hablas del Partido Socialista no condice con un partido de más de 100 años que realmente está buscando tener un lugar preponderante y no de ser ladero del ala astorista o del ala MPPista, no dependiendo de quién gana. Yo creo que el Partido Socialista pretende fortalecerse él mismo y ser el articulador, y de eso se está hablando, no de ir detrás de unos o detrás del otro. Me parece que no está bueno darle al Partido Socialista ese lugar de ir detrás de apoyando a tales o apoyando a cuales, sino de ser una posición articuladora. Acá hay dos caminos, un camino del pragmatismo y un camino del pensamiento mágico. Eso lo tenemos que tener bien claro. Que en el Frente Amplio, que es mayoría en el Uruguay, lidere el pensamiento mágico, nos va a hacer muy mal a todos los uruguayos, ya nos está haciendo con ANCAP. Si lidera el pragmatismo, nos va a ir muy bien, como nos ha ido muy bien con algunos gobiernos del Frente Amplio. Me parece muy claro que en este episodio concreto, así como en el de la educación, Vázquez quizás, fruto de las circunstancias del momento, se inclinó para el sector del MPP, que respaldaba a las autoridades. En este caso, me parece muy claro, que no se inclina por el sector de Sendic, que es decir Mujica, porque en definitiva, yo según interpreto yo del resultado de la elección interna, hubo una aluvión de votos que no se compadece con la realidad electoral del país, porque un sector nuevo como era el de Sendic, de buenas a primeras explotó electoralmente. Claramente hubo un apoyo del MPP a ese sector. Bueno, me parece que en este episodio concreto Vázquez asumió el liderazgo y no está respaldando la gestión de Sendic ni quienes lo apoyan. Abdala. Yo creo que estamos frente a un asunto que notoriamente divide aguas en el Frente Amplio, por decirlo menos. Hemos asistido a un enfrentamiento casi fratricida, alcanza con leer el diario del día de hoy, alcanza con repasar las cartas que intercambiaron el presidente y el vicepresidente de la República del periodo pasado públicamente el pasado mes de diciembre para comprobarlo. Ahora, sin perjuicio, Victoria, yo con relación a esto prefiero ser muy cauto. ¿Qué consecuencias políticas va a traer? ¿Quién va a pagar más costos, menos costos? Yo soy parte del sistema político y siempre en estos casos recuerdo aquella máxima de Wilson, de que los dirigentes dirigen y después someten su actividad al juicio de sus conciudadanos, ¿no? Y esa es un poco la belleza y el riesgo de esta difícil profesión en la que nosotros estamos. Yo no sé qué va a pasar conmigo en la próxima elección, por lo tanto, menos puedo saber qué va a pasar con Sendic o con cualquier otro actor político. Si incursionara en eso, creo que sería funcional al relato del oficialismo que pretende decir que nosotros hicimos todo esto. La iniciativa de la Comisión Investigadora partió del Partido Nacional, recibió el apoyo del Partido Independiente. Para destruir figuras que podían llegar a crecer. Exactamente, y no fue ese el sentido. Me parece que los hechos nos dieron la razón. Creo que los hechos demuestran que había que investigar, que lo que se hizo fue un trabajo serio y responsable. Y que las comisiones investigadoras, porque lo que generó cierto escozor o cierta hipérbole al principio era el hecho de que promovíamos una investigadora como si eso fuera ya meter preso a alguien. Las comisiones investigadoras deben ser un hecho natural de la vida parlamentaria. Perdimos la costumbre en los últimos 10 años porque la mayoría imperante bloqueó la constitución de comisiones investigadoras, todos lo sabemos, pero son uno de los 3 instrumentos que están en la Constitución para el control parlamentario. Pedidos de informes, llamados a sala y comisiones investigadoras.
Yo soy partidario, si algún día se reforma la Constitución, aunque eso capaz que hasta podría hacerse por ley, que una comisión investigadora se constituya al solo pedido de una determinada representatividad de la Cámara, aunque no sea la mayoría de la misma forma que interpelamos a un ministro. Porque ahí quien la promueve, si lo hace para hacer circo político, pues tendrá que ser responsable de actuar irresponsablemente en ese sentido. No me cabe la más mínima duda de eso. Ahora, me parece que más que el tema de cuántos costos políticos o quién va a pagar la cuenta de todo esto, importa mucho más la pregunta que se le está haciendo a los oyentes o a los televidentes. ¿Va a haber un cambio de gestión con estas medidas? ¿Alcanza con la capitalización? ¿Alcanza con que se vaya a Coya? ¿O hay que tomar muchas más medidas que el gobierno insinuó en el mes de diciembre y que todavía no concretó? Y que sin ellas yo creo que no hay un futuro venturoso para ANCAP y que capaz que son tanto o más importantes que la propia capitalización. Bien, Mieres. No, yo comparto totalmente lo que dijo Pablo. Me parece que el tema de quién paga los costos y cuántos costos, etcétera, políticos, es un asunto de la opinión pública, es un asunto de la ciudadanía que nos evalúa y nos juzga y a ese juicio tenemos que someternos periódicamente como corresponde en una democracia. Lo que sí me preocupa mucho es la actitud particularmente del expresidente Mujica de descalificar el instrumento de las comisiones investigadoras in totum, como hizo el otro día en oportunidad del debate que tuvimos con respecto al planteo de Sendik de que no va a estar presente en el debate en donde se va a discutir su gestión, cosa que yo me parece que es un grave error, pero tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de no estar. A mí me parece que se equivoca, que en realidad la gente espera de un político que defienda lo actuado, ¿no es cierto? Pero bueno, él sabrá. Ahora, en el marco de ese debate, el senador Mujica dijo que él creía que las comisiones investigadoras eran solo para hacer circo y para generar réditos políticos y que entonces los legisladores trabajábamos en ellas para buscar ganancias. Y eso me parece gravísimo, institucionalmente gravísimo. Porque es un cuestionamiento al rol de contralor del Parlamento sobre la administración. Y es de alguna manera ya tender, digamos, un manto de sospechas sobre los resultados de esta investigación. Yo le digo la verdad. ¿No se contradice un poco esa postura con, de alguna manera, el discurso de transparencia que también es traducido en ley en estos tiempos? Por supuesto. Él mismo dice que la intencionalidad política está puesta. Bueno, por supuesto que en mi caso no, y me consta que en muchos otros tampoco, pero además, las comisiones investigadoras... Pero en muchos otros sí, también, seamos honestos, ¿cómo? ¿No? En muchos otros sí. Bueno, hay riesgo, como en todo. También en un llamado a sala, también en pedido de informes, también en un proyecto de ley, también en cualquier debate. Eso siempre está. Es actividad política. Claro, de hecho, entonces, es actividad política. Ahora, esa descalificación genérica de Mujica sobre... que no hay posibilidad de que haya una investigación desde la perspectiva política, es gravísima. Es gravísima porque pretende, ahora que está del otro lado del mostrador, porque bien que él impulsó todas las investigadoras posibles cuando era oposición, ahora que el gobierno dice, no, esto no se puede hacer ahora. Me parece triste, me parece lamentable, pero además el resultado es que las comisiones investigadoras han sido útiles en la historia del país. Yo estuve en dos, hace mucho tiempo, en la época del gobierno de Valle, o sea, en la época del gobierno de los partidos tradicionales. En la investigadora de los bancos y en la investigadora de la Corporación para el Desarrollo. En las dos hubo resultados muy positivos porque el Banco Central, por ejemplo, cambió sustancialmente su funcionamiento, mejoró absolutamente sus controles internos, mejoró desde el punto de vista de su profesionalidad y la verdad, en la crisis del 2002 había sido muy débil en el control de las instituciones financieras y eso quedó en evidencia y a partir de allí se produjo un cambio institucional y lo mismo en la Corporación para el Desarrollo. Entonces, a mí me parece que las comisiones investigadoras, además de eventualmente encontrar irregularidades o lo que fuere, marcan sobre errores de gestión, sobre problemas de funcionamiento que ayudan a que haya cambios. Porque ahora estas cosas que estamos escuchando sobre lo que va a pasar en ANCAP, que yo creo que muchas de ellas se van a concretar, son también otra señal. Hubo necesidad, Abdala planteó varias veces cuestionamientos sobre ANCAP, hubo necesidad de hacer un proceso de investigación para que al final se dijera, che, la verdad, esto no funciona así como está, ¿no? Pero aparte de eso que vos decís del rol de la investigadora, también estaría bueno que se utilicen las auditorías, porque de hecho, en la Oficina del Planeamiento del Presupuesto existe AGEB, y AGEB puede auditar, y así como se han auditado muchísimos programas donde después se firman acuerdos de mejora, que se cumplirán o no, pero se ha hecho con algunos programas y se han firmado acuerdos de mejora, esas auditorías deberían hacerse
hacerse periódicamente en todas las empresas, extenderlo a empresas públicas y seguir haciéndolo en programas de ministerios. Yo creo que los controles son múltiples, pero el control parlamentario es insustituible. No se sustituye, no digo que tú lo estés postulando, pero no se sustituye ni por una auditoría ni por el control del Tribunal de Cuentas. Son distintos tipos de fiscalizaciones. Y el control parlamentario es esencial por lo que decía el senador Mieres recién. Si el Parlamento no hiciera lo que hace, entonces la administración actuaría de manera mucho más irresponsable, sin reconocer claramente los límites, sin que se le estuviera excitando el celo continuamente. Y no solo no habría transparencia, sino que sin ninguna duda la gestión sería mucho peor. Y los costos que terminaría pagando la sociedad, no solo en el caso de ANCAP, en los más diversos rubros de la vida de la administración pública, serían muchos mayores en el mediano y en el largo plazo. Eso es lo que muchas veces la ciudadanía no entiende. Interpelar a un ministro con el final conocido en cuanto a que no va a haber censura ministerial, a veces la gente dice, ¿y para qué lo hacen? Y lo hacemos porque es la forma de transparentar los temas y de que las cosas se ventilen. ¿Y para qué se llama sala? ¿Para qué se llama sala con el mismo fin? Y por ejemplo, para ¿Por qué llama sala Bonomi? Por ejemplo, para eso mismo, si yo no hubiera hecho lo que hice, las presuntas denuncias, que para mí son más que presuntas, de irregularidades y de abusos en el ámbito de la Guardia Republicana, que tienen por responsable al señor director Iroa, a quien ayer le pedimos la renuncia, de eso nadie hablaría. Nadie hablaría porque hubiera quedado simplemente en la denuncia de un subordinado que no tiene ninguna eficacia de salida a los medios y en una respuesta formal de 10 segundos de televisión del ministro Bonomi. Para eso está el Parlamento. Para eso está el Parlamento. Tenemos que ir a una pausa, pero desde tribuna, ¿me permiten un momentito que no se pronunciaba? Naya Agustín. Sí, buenas tardes. A mí hay algo que ¿Es pregunta o es es una pregunta, Bien. aprovechando que tenemos acá a dos líderes de la oposición, ¿no? ¿Cuál es en realidad el plan alternativo que propone la oposición a partir de estos datos? Porque, a ver, el papel de transparencia es genial. A ver, ni siquiera corresponde que lo debería hacer la oposición, debería ser un deber propio del Estado, la transparencia y el acceso a los datos. Acá ya hemos visto cualquier tipo de testimonio de que es muchas veces imposible ingresar a muchos datos y que aparte hay datos que no se están dando. ¿Qué propone la oposición si tiene que decir 5 puntos clave para tratar de mejorar la gestión y en qué plazo va a haber esas mejoras para decir, bueno, ANCAP va a cambiar el panorama? Mieres, A mí se me ocurren decir rápidamente 3. 1, que los gerentes de las empresas públicas sean seleccionados por concurso, por criterios competitivos que le den garantías a los ciudadanos de que las personas que asumen cargos de gerencia, no los directores, que son directores políticos, pero los gerentes, desde gerente general para abajo, todos tienen que ser seleccionados por concurso, abierto y de oposición y méritos, bien exigente. 1. 2, yo creo que las personas que asumen cargos en las direcciones de las empresas públicas no deberían ser candidatos, no renunciando un año antes, por 5 años. Tiene que haber una bifurcación de las carreras políticas. Una cosa es la carrera político-electoral y otra cosa es la carrera política de gestión. Porque la tentación es terrible. No le pasó solo a Sendik, le ha pasado a muchos otros en la historia. Es decir, estar al frente de una empresa pública que maneja enormes recursos es la tentación de utilizar esa gestión para promoverse en un lanzamiento de candidatura. Y eso me parece que tiene que prevenirlo normativamente. Y 3, yo creo que las empresas públicas no pueden tener 15 o 20 colaterales que las usan para escaparse del control del derecho público, porque las colaterales son sociedades anónimas, con un pequeño detalle, que son con fondos públicos, pero que sin embargo funcionan con el derecho privado, por lo cual se evaden. Entonces, estas son 3 cosas que para mí tendría que corregirse rápidamente. Bien. A la sociedad anónima, que proponen, porque en realidad se hizo como un vehículo de agilitar, ¿no?, muchos procesos burocráticos. Yo creo que el derecho administrativo tiene que tener mayor celeridad en algunas cosas, pero reformas dentro del derecho administrativo, del derecho público, que tengan al Tribunal de Cuentas con mucho más poder del que tiene. Esa es otra reforma que hay que hacer, que ya trasciende a las empresas públicas y ANCAP, que es cómo hace el Tribunal de Cuentas para hacerse obedecer. Sí, porque en muchas áreas lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas ha sido no pasa nada. Y eso no puede ser. Bien. Yo agregaría lo que dice el senador Mieres, que lo comparto plenamente. ¿Un cuarto punto? Sí, cómo no. 30 segundos. Comparto plenamente lo de los gerentes. Venimos de una experiencia fallida, donde no solo se eliminó el gerente general y se crearon 4 áreas en términos de que resultaron absolutamente antieficaces y antioperativos, sino que además claramente se desplazó a los cuadros gerenciales que ANCAP a través del tiempo había venido formando gradualmente, al punto tal de que ahora se encontraron que no tenían gerente financiero y tuvieron que poner un aviso en el Gallito Luis.
En pero el es verdad. Gallito Luis. En el Gallito Luis, pero es verdad, yo lo recorté. Bueno, pero está bien, porque fue un llamado a concurso. Fue un llamado a concurso, pero Por quiero decir, primera vez. pero esto en todo caso prueba que lo que ocurrió históricamente en ANCAP, que era la formación de los cuadros gerenciales de manera gradual, se interrumpió. Porque se politizó la designación de los gerentes. Vamos a decirlo claro. Eso ocurrió. Se concentró el poder en ANCAP. Ahora, yo agregaría, con relación a ver cómo hacemos para que esto mejore, bajar los costos operativos sensiblemente, revisar naturalmente la huida del derecho administrativo, que no es la existencia de sociedades anónimas, es el dinero que se gasta a través de las sociedades anónimas. Gas Sayago, por ejemplo, es una burocracia que se constituyó entre UTE y ANCAP en el año 2011 para hacer una obra que fue la planta regasificadora, que no se hizo, y que nos sale a los uruguayos 4 millones de dólares por año. 2 millones de dólares solo en salarios. Y hay que reestructurar y revisar todas las inversiones. El gobierno lo ha dicho, lo que pasa es que tiene que atreverse a hacerlo. Ha dicho que va a bajar la producción y la mezcla de etanol al mínimo legal necesario. Yo creo que hasta se podría eliminar, porque ese mínimo legal creo que no existe. Alur, hablamos mucho de la desulfurizadora, sí, que sin duda fue un gasto enorme, pero Alur ha sido una sangría de recursos que yo creo que tal vez termina siendo un problema mucho mayor que la desulfurizadora. No tengo la más mínima duda. ¿Puedo dejar planteada una pregunta para el próximo bloque, porque tenemos que hacer una pausa? En cuanto a lo que es el rol de la empresa pública, que también se ha debatido tanto en estos tiempos, a propósito de ANCAP, y donde aparece una mirada que llega a entender hasta que es normal que dé pérdida, porque la empresa pública tiene que tener un rol, y porque además es cierto que hay muchos testimonios que han defendido o explicado parte de la pérdida en, bueno, como por el contrario, no le falta luz a nadie, es decir, ANCAP ha podido llegar a cumplir con los servicios en todos los lugares del país, y hay gente con trabajo, y hay no solo Bella Unión, ¿no? Entonces, pero realmente, todo ese costo que tiene mucho que ver con realidades sociales que necesitan ser atendidas, ¿qué representatividad tiene en los 800 millones? Porque tampoco hay por qué contraponer, ¿no? Que ANCAP pueda tener esa cintura que realmente priorice necesidades de uruguayos en pos de un lucro mayor, pero ¿a cuánto de la pérdida millonaria esta responde lo que se puede haber ido con una mirada de atención más social? Es una falsa oposición. Lo dejo planteado, ¿me lo contesta a la vuelta?